estamos de vuelta en este domingo a las 8:45. Arrancamos rápidamente presentándole a usted cuál es la perspectiva de qué es lo más relevante que se viene en la siguiente semana. Y vamos a ver, para empezar, señoras y señores, el presidente de la República ya va a estar completamente en funciones en Guatemala. Ha regresado este fin de semana y ya estará de nuevo. Óigame, solo para decirles la primera cosa, yo no recuerdo un presidente de la época reciente, sí recuerdo a Vinicio Cerezo que se iba cosa de 3 semanas, 15 días, en un periplo por toda Sudamérica y agarraba un avión de la línea aérea nacional, que en esa época era Aviateca, y se iba a dar el viaje por toda Sudamérica o incluso se fue a Europa, lo cual a mí me parece un acto de valentía porque en aquellos aviones llegaba hasta por allá. Pero el asunto es que yo no recuerdo un presidente que se hubiera distanciado tanto tiempo del territorio nacional como ahora el presidente Morales. Se fue prácticamente 6 días, o ¿cuántos? 6, 7 días, ¿no? ¿No será que es más pública esta agenda? No. Yo creo que lo hace, igual lo hace por 2 razones. Una, porque no conocía el mundo y es una buena oportunidad para hacerlo. Y 2, porque cuando está aquí lo critican tanto que dicen, mejor me voy. El problema es que cuando sale también lo critican mucho. Es que le dio hasta tiempo de ir a la frontera. El significado es mucho más serio que eso, Sí, porque sé. lo que sucede es que después de la caída de Otto Pérez Molina, asume Alejandro Maldonado Aguirre y la institución de la presidencia empieza a perder presencia, una presencia a la que venimos acostumbrados. Hoy los actores del poder rápidamente se identifican en otros centros y la presidencia está perdiendo esa sustancia, esa presencia que debe tener ante temas de envergadura nacional. Está TCQ, no hemos escuchado lo que él dice, todos escuchamos un audio que sí fue enérgico respecto de ese incidente que ocurrió en Belice, pero en el fondo lo que está ocurriendo con esto es, puede huir por la crítica, no sé cuáles sean las razones, pero la presidencia está perdiendo esa sustancia, esa presencia. Míralo desde el lado de enfrente. La crítica sería si en un momento político, tú lo has dicho, pero no, lo vamos a ver desde este lado, ¿no? Si en un momento político tan complejo, donde hubo un cambio de gobierno, que ya vimos lo que pasó, hay unos problemas de inseguridad que también se han visto, hay unos problemas de salud, con un ministro de salud que presenta la dimisión, pero no la presenta, pero al fin de cuentas es cuestionado. Una reforma a la SAT, que es todo un estandarte de reforma fiscal necesario, unos cambios políticos, unos juegos en el Congreso también preocupantes de FCN, de diputados como el señor Giordano, que ya lo vimos aquí, que sobrepasan, digamos, que los límites de lo admisible, un tema de Belice. Cuando tú sumas todo esto, la pregunta es, ¿dónde está el gestor del país? Es decir, por mucha presencia internacional que se deba de ¿Dónde estar, está el piloto? Para eso hay un vicepresidente. Y yo creo que el presidente tiene que estar al pie del cañón, especialmente cuando las condiciones Ahora son bien, de este alto grado de Javier Cabrera no complejidad. llena ese vacío que deja Jimmy Morales. Pues, Pero ¿no les parece que en alguna medida respondió a estar en primera línea cuando difunde esa grabación desde Estados Unidos por el caso de Belice, indistintamente si estemos de acuerdo o no con el despliegue de fuerzas militares a la zona de adyacencia? Me parece que fue una respuesta rápida, Sí. no ha sucedido así Es siempre, cierto, lo correcto, y muy sí. contundente, Enérgica. muy enérgica. Está bien, pero yo sí me cuestiono cuánto tiempo libre tiene el presidente para incluso poderle dedicar tiempo a un sobrevuelo en la frontera entre México y Estados Unidos mientras está en aquel país. Cuando tenía que sobrevolar la frontera entre Belice y reunió Guatemala. con Era realmente empresarios importante en que el presidente guatemalteco estuviera presente en la firma del Acuerdo de París en la ONU. Está bien que estuviera François Hollande, es el presidente de Francia, el anfitrión de aquella gran cumbre. El presidente de Guatemala era realmente necesario. ¿Cuánta comitiva llevó? Pero bueno, pasemos a un hecho más de esta semana. Ya vamos a tener al presidente plenamente incorporado de vuelta en funciones en Guatemala. Tenemos un hecho de grandísima relevancia que tiene que ver con el arranque formal de ese diálogo nacional rumbo a la construcción de unas reformas constitucionales para el sector justicia. Iván Velázquez, Tel Maldana, los presidentes de los 3 poderes del país y el procurador de derechos humanos habrán de ser los anfitriones o los convocadores a esta gran discusión que habrá de llevarnos el día 24 a plantear un diálogo nacional región por región en el país para desarrollar esas reformas a la justicia. Otro punto de gran relevancia que también tiene que ver con la justicia. El día de mañana se reanudan las audiencias por el caso TCQ, es decir, habrá de planteársele ya el señalamiento a Roxana Valdetti y a Otto Pérez Molina, que ahora se están encontrando con relativa frecuencia en tribunales.
habrán de escuchar. Sus abogados pidieron que se suspendiera la audiencia de la semana pasada porque no tenían el expediente completo. Ahora ya lo recibieron y podrá desarrollarse esta audiencia. ¿Alguna expectativa de ustedes respecto a esa presentación? La misma que con el caso de la línea. Una audiencia bastante atropellada por cada abogado que quiere presentar, no sé si se llaman mociones o recursos. Creo que son recursos, ¿verdad, Claudia? Sí, reposiciones, cuando son recursos intentan dilatarlo, porque es obvio que están en total desacuerdo con la colaboración eficaz de Juan Carlos Monzón, que es medular en este caso. Don Pedro Trujillo, ¿y usted qué espera que ocurra esta semana con el caso Guatemala-Belice? La muerte de este joven guatemalteco de 13 años de edad, niño guatemalteco en realidad, en la zona de adyacencia, según todo lo que se indica, por fuego beliceño. Mira, yo creo que no ha habido una actuación correcta de la perspectiva del derecho internacional público y de las relaciones internacionales. A mí me da la impresión, o sea, como me estás pidiendo opinión, de que el presidente ha actuado de todas las líneas de acción que tenía, creo que ha escogido la menos aconsejable de mi punto de vista. En estas cuestiones, lo primero que se hace es pedir explicaciones al embajador de Belice aquí. Eso es convocarlo, pero convocarlo públicamente, no llamarlo por teléfono. Hay una convocatoria pública de pedir explicaciones. Si procede algo más grave, hacer lo que ya ha hecho, que es traer al embajador de allá. Pero traer al embajador de allá es una protesta hacia allá, no es una explicación hacia acá, que creo que es lo primero. Lo tercero que tenía que hacer es pedirle explicación al ministro de Defensa que hace más de una brigada operativa. Porque hay una brigada, están las fuerzas caiviles, hay un sector naval, hay un sector aéreo. Bueno, ¿qué hacen esas fuerzas ahí? ¿Ahí no patrulla nadie o qué? Porque llevamos años que está ocurriendo eso. ¿Qué pasa? ¿Hay que mandar fuerzas ahora? Entonces la pregunta es, ¿las que hay allí para qué sirve? Y lo tercero y último que debería de haber hecho es lo primero que ha hecho, que es mandar fuerzas. Mandar fuerzas en el contexto internacional, cuando un país desplaza fuerzas militares, y ahí su frontera. Es que ahí está el Tratado Marco de Seguridad Democrática, que se nos ha olvidado. Cuando un país marcha, bueno, Belice no está en el Tratado Marco, ¿verdad? Pero es la filosofía regional. Cuando un presidente manda fuerzas militares, eso incluso se puede considerar agresivo, casus belli. Esa es una medida extrema, no hay que hacer esa medida, hay que hacer otras cuestiones. Entonces, sobre todo, Pedro, que entre Guatemala y Belice, en la zona de adyacencia, existe un mecanismo puesto en práctica por la Organización de Estados Americanos, yo creo que justamente debería ofrecer una explicación rápida de cuáles fueron las circunstancias en las que falleció este menor y fueron atacados los guatemaltecos. Según Belice, las fuerzas beliceñas respondían a fuego desde Guatemala. Eso se puede investigar perfectamente y claro establecer. Que se puede hacer. Según Guatemala, los guatemaltecos fueron agredidos sin haber ellos tomado acción en contra de las fuerzas. Pero la OEA ya anunció anunció una investigación, lo que pasa es que va a ser más lenta. Y que ha tenido un acompañamiento constante. Es un problema que ha estado allí desde años de años, pero ha tenido un acompañamiento, y yo creo que hacia allí y hacia esa mesa de diálogo, a esa comisión que ha estado permanentemente allí, se deben de orientar todos los esfuerzos. Pero mira, ha coincidido la búsqueda de soluciones. Que había unas críticas muy fuertes contra el presidente cuando justo ocurre esto. No digo que esto haya ocurrido por lo otro, sencillamente que esto es una válvula de escape, de mi punto de vista incorrecto. Se estaban cuestionando las declaraciones inapropiadas del presidente sobre la mano de obra, sobre la comparación de la lucha de la droga de los elefantes y otras cuestiones más. Y justo surge eso. Yo creo que el decir envío tropas, esto ya lo hizo Chávez con Colombia, ¿recordáis aquellas de estas? Y no es bien visto en el Una cosa nada más, creo que sí se necesita una acción mucho más enérgica que la que ha tenido el Estado de Guatemala durante los últimos 10 años respecto a Belice, simplemente para ponerle fin a estas muertes, porque los guatemaltecos estamos poniendo los muertos en la frontera con Belice o en la zona de adyacencia. Eso por un lado. Por el otro lado, en realidad, ojalá que esto no escale más allá de ese desafortunado despliegue de tropas. Señores, tenemos que ir ya a ganadores y perdedores. A mí me hubiera gustado que el presidente del Congreso se hubiera quedado con nosotros para ver la propuesta que trae don Pedro Trujillo de ganador. Bueno, pues lo vamos a decir. Pero Pedro, tiene usted que esperar primero pues que... vamos a esperar, que solo iba a doblar la hoja. Que presenten los ganadores y los perdedores de la semana.